Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a conversar con José González, economista. Como siempre, nos acompaña vía Skype desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Encantado, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bien, quiero comenzar hablando con usted el día de hoy de la materia petrolera. Vemos que durante toda la semana, petrolera y de instrumentos de deuda venezolanos, toda la semana pasada los instrumentos de deuda venezolano cayeron, tuvieron una leve recuperación el día viernes. Sin embargo, vemos también que el precio del barril se desplomaba. Todo lo que era la cesta OPEP caía. Hoy vemos algún tipo de recuperación en lo que es el WTI y el crudo Brent. Sin embargo, quisiera consultarles cuáles son las perspectivas y qué fue lo que incidió en esta caída, en esta oportunidad. Básicamente los números de inventarios norteamericanos por encima de lo esperado, lo cual demuestra que se siguen acumulando inventarios de petróleo en los Estados Unidos y decepción con lo que podrían ser los acuerdos de la Junta, de la reunión ordinaria de OPEC ahora en noviembre, en donde se espera que realmente no se lleguen a acuerdos efectivos. Análisis durante el fin de semana, en el sentido que la reducción en la producción por parte de los países fundamentales de la OPEC va a ser marginal y que más bien se espera un aumento de producción de países como Irak, Libia y de aquellos rezagados como son Venezuela y Ecuador que podrían tratar de recuperar su producción y por otro lado que la producción de los frackers del petróleo de esquisto norteamericano solo ha bajado en el 3%. En la medida que la tecnología y la competitividad del sector norteamericano ha permitido que se siga produciendo petróleo a niveles muy bajos en términos del barril, lo cual atentaría contra esta estrategia de reducir la producción de la OPEC. El mercado está dirigiendo la dinámica y eso tiende a afectar a los mercados bursátiles, que sin embargo están muy enfocados en la elección, y a la deuda venezolana, en términos de que el mercado se ha convencido de alguna forma por la última demanda de Cristalex en virtud del canje y la garantía prendaria a las acciones de Citgo, que en un caso de moratoria de la deuda venezolana, esa garantía valdría poco. De allí que los bonos 20 se estén transando casi a los mismos niveles que los 17 nuevos, en inglés se dice naked, desnudos, es decir, sin el valor de la garantía en el valor del bono. Ahora, en el caso de los instrumentos de deuda venezolano, ¿esto quiere decir que este desplome se va a mantener, que esta leve recuperación del viernes no va a ser sostenible? Muy estable en realidad, Mariana, porque lo que se perdió se ganó. Entonces yo creo que los bonos a los niveles actuales, en los de corto plazo, entre 72 y 80 y pico, siguen señalando que el mercado tiene mucha confianza de que esa deuda el próximo año sea pagada por la República y PDVSA. Más adelante, la curva muy invertida, muy castigados los bonos de largo plazo, porque el mercado a partir del 18 empieza a tener dudas si Venezuela tenga o no capacidad de pago. Eso conjugado con las reuniones entre la oposición y el gobierno y las conversaciones, negociaciones en virtud de limar asperezas y llegar a acuerdos políticos. Yo creo que si esos acuerdos políticos se materializan, el mercado tendería a ser más optimista. En realidad que la lectura desde aquí es que en la medida que hay un acuerdo político podría haber un ajuste económico que a su vez permitiría corregir las distorsiones en Venezuela y mejorar el perfil de riesgo del país. Todo influyendo los niveles de la deuda venezolana en estos días. Independientemente de esas subidas y bajadas, es una volatilidad muy manejable. Claro, revisando el comportamiento de los instrumentos de deuda durante toda la semana pasada, veíamos esta caída y efectivamente, como usted señala, eran los instrumentos de largo plazo los que tenían las caídas más pronunciadas. En algunos casos, algunos estaban incluso por debajo del 40% o del 50%. ¿Esto en qué está influyendo en la percepción del mercado en cuanto a los que son de corto vencimiento luego de que PDVSA viene ya de un primer canje de instrumentos de deuda que vencían el próximo año? ¿Cuál es la expectativa que está imperando en los tenedores de bono en este momento de que los instrumentos a corto plazo sí puedan ser cancelados y de esta manera están manteniendo su nivel en el mercado? En la curva, como le digo, muy invertida y muy pronunciada esa inversión.
porque la perspectiva de cara al canje, de cara a las afirmaciones constantes desde el gobierno de Venezuela y la propia PDVSA de que el país va a seguir haciendo lo imposible en virtud de las distorsiones económicas en seguir pagando sus deudas. El mercado norteamericano en términos de deuda asume, los analistas, que los recursos existen para pagar la deuda lo que resta de este año, que creo que queda un poquito más, y que se cumplan las obligaciones en abril del próximo año e incluso hasta noviembre. De allí que la curva sigue invertida y de ahí el riesgo tiende a ser más complicado en la medida que hacia el año 18 no se puede garantizar que existan los recursos o acaso los acuerdos o acaso los ajustes para que esa deuda pueda ser pagada. De ahí que veamos esos descuentos tan pronunciados en el largo plazo y mejores niveles en el corto plazo. Entonces, el análisis, además de en materia política, estaría dándose por la vía de que el Ejecutivo Nacional y Venezuela y nuestra empresa petrolera necesitan mantenerse estables en el mercado y mantenerse al día con sus pagos para poder obtener financiamientos, y por esto no estarían los mercados alarmados ante una incapacidad de pago para el próximo año, pero sí de cara a otros años, además con el conflicto político. Correctamente, la realización del canje, independientemente que se hizo por debajo de los mínimos establecidos en la primera convocatoria, ha sido interpretada por el mercado como una reafirmación en la voluntad de pago del país. La semana pasada, el jueves, hubo una companel en la America Society en donde estuvieron presentes algunos de los analistas e inversionistas más importantes en la edad venezolana, y una de las calificadoras de riesgo, y el consenso fue unánime en el sentido de que la voluntad de pago sigue en pie y eso le da estabilidad a los niveles actuales de la deuda. Sin embargo, queda claro que los recursos que tiene la República y PDVSA son limitados, que el precio del petróleo probablemente no se recupere en el corto plazo y que los problemas estructurales en términos de producción de petróleo de PDVSA tampoco se puedan resolver en el corto plazo. De allí que estas conversaciones entre la oposición y el gobierno, independientemente del ruido alrededor de ellas, sean positivas. En términos de que de haber acuerdo político podría haber ajuste y renovación en las elecciones del año 18, que es en lo que el mercado está enfocado también. Además de esto, cambiando ya del tema venezolano, que quisiera consultarle qué ha influido en que el Dow Jones hoy lograra grandes ganancias, está a esta hora al alza. La semana pasada fue castigado en varias de sus jornadas. ¿Qué pasó? Anoche el director del FBI envió una nueva carta al Congreso norteamericano diciendo que después de menos de 10 días de investigación de los 600.000 mails que encontraron en la computadora de Anthony Weiner, el ex esposo de Huma Abedin, la mano derecha de Clinton, no encontraron nada y que el FBI mantiene su opinión de julio de que no va a haber investigación criminal a Hillary Clinton, con lo cual el momentum se devuelve a Clinton, las posibilidades de que Clinton gane la elección mañana son superiores y el mercado tiende a tener lo que se llama un rally de alivio. El mercado de acciones muy nervioso de cara a un triunfo de Trump en la medida que un gobierno de Trump es impredecible. Mientras que un gobierno de Clinton, si bien no es interpretado con todo el espíritu positivo en la medida que sería un gobierno regulador, especialmente los sectores farmacéutico, energético y financiero, sin embargo, más predecible. El mercado le encanta la predecibilidad y las encuestas tienden a confirmar que la posibilidad de un triunfo de Trump está allí, pero que la probabilidad es muy baja y que lo más probable mañana, siempre puede haber una sorpresa, es que las elecciones las gane Hillary Clinton, así sea por un margen muy estrecho. Efectivamente, veíamos que dentro de los indicadores del Dow Jones estaban todos estos instrumentos, como usted señala, farmacéuticos, electrónicos, al alza. Sin embargo, veíamos petróleo, oro a la baja. ¿Qué está influyendo también en la caída del oro? Que ha tenido una volatilidad en los últimos días. La percepción de riesgo es menor y que la percepción de que Hillary Clinton podría ganar las elecciones, el oro tiende a bajar porque no es un hedge, no es una cobertura. El oro siempre se utiliza como cobertura en situaciones de riesgo. En la medida que el riesgo baja, la tendencia a comprar oro
tiende a reducirse también. Y el petróleo por cuestiones estructurales, como habíamos mencionado. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Estaremos conversando el día de mañana a ver cómo se comporta el mercado norteamericano ante esta elección entre Hillary Clinton y Donald Trump. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer otra pausa. Ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía.